Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora. Que saluda al evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que van a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios bendiga a todos aquellos fieles oyentes que están siempre conectados los días jueves para poder tener que conectarlos para escuchar un consejo más de la palabra del Señor, sabiendo que el único que se lleva la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora vamos a estar predicando bajo el tema: el que encubre sus pecados no prosperará. Bendito Dios, aleluya. Si de pronto usted ha visto que ha tenido estancamiento en la área financiera, pues hay que analizarlo cómo estamos delante del Señor, qué es lo que estamos encubriendo, qué pecado no le hemos confesado a Dios y ante los hombres también, porque es importante saber que hay que confesar el pecado a Dios y reconciliarlos terrenalmente para que Dios escuche nuestras peticiones. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 28, bendito de aleluya, verso 13 al 14. Dice su palabra como está escrita: honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire qué tremenda palabra. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendigo y alabo tu nombre, Jehová de los ejércitos, ese nombre que es sobre todo nombre, Jehová. En tu mano encomiendo mi vida, Padre Santo. Sea usted hablando en esta hora a través de mi vida, Padre eterno, a tu pueblo. Úsame como instrumento en tus manos, Padre Santo. Que esa palabra no caiga vacía, sino que haga efecto en el corazón de todos aquellos que la van a oír, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Bendito Dios, aleluya. El tema lo saqué del mismo texto que acaba de leer. El proverbista Salomón, un hombre, ¿verdad?, que tuvo una experiencia, la cual él habla por la experiencia que él vivió. Recuerde que él en un momento, ¿verdad?, Dios lo usa como el hombre más sabio. En ese momento era el hombre más sabio de toda la tierra. No hubo ni antes de él ni después de él otro sabio como Salomón. Pero en el proceso que Salomón pasó, Salomón llegó a tener una buena comunión con Dios, llegó a hacer la voluntad de Dios, tuvo una relación con el Señor, pero Salomón se empezó a descuidar. Y Salomón se empieza a descuidar en las áreas espirituales y comienza a satisfacer los deseos carnales. Y cuando el hombre o la mujer comienza a satisfacer los deseos carnales y dejamos de buscar del Señor, lo que va a suceder es que después nos va a dar vergüenza y vamos a empezar a cometer pecados, la cual vamos a empezar a ocultar pensando que nadie los está viendo. Tal vez ante los ojos del hombre estamos nosotros encubriendo el pecado, pero ante los ojos de Dios sabemos que Él lo sabe y lo ve todo de nosotros. Entonces el rey Salomón está entendiendo que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. No hay nada oculto que no lo sepa, nada escondido que no lo saque a la luz. Porque todo lo que él hizo en lo secreto, que aparentemente nadie lo sabía o nadie lo miraba, él viene y reconoce que Dios lo sabía y lo sacó a la luz. Por eso él revela esta palabra, por eso la declara, para que nosotros entendamos que él ya vivió esa experiencia. Nosotros no podemos hablar de una experiencia si no la hemos vivido. Entonces, en el caso de Salomón, él cuenta todo lo que él vivió. Él habla en el libro de Eclesiastés, que fue su final historia, que él cuenta cómo fue el fin de todo lo que él vivió, qué fue lo que sucedió. Todo el libro de Eclesiastés es un libro para enseñarnos a nosotros que todo lo que nosotros muchas veces pensamos o aparentamos hacer o mostrar ante los hombres, muchas veces queremos siempre que seamos alabados por los hombres, pero al final, dice Salomón, yo entendí que todo eso era vanidad de vanidades.
De todo lo que yo aprendí, dice Salomón, yo entendí que nada de eso me sirvió a mí para nada. Porque al final de todo, Salomón entendió que él del polvo fue hecho y al polvo va a volver, que nada se va a llevar, ni la sabiduría, ni el poder, ni la riqueza. Entonces Salomón empieza a decir que el que encubre el pecado no va a prosperar, porque llegó un momento donde Salomón llegó a ser próspero, llegó a ser bendecido, pero por el encubrir el pecado, él empezó a ver, mi hermano, cómo el Señor empezó, mi hermano, a tener que castigarlo, y la mano de Dios fue dura sobre Salomón, y él empieza a enseñarlo que eso es para el hombre que realmente guarda el pecado oculto. Y déjeme decirle que hoy en día, usted por eso va a ver que muchas personas por un tiempo sirven a Dios, y usted lo va a ver que son fervientes en buscar, en ir a la iglesia, en congregarse, pero de pronto usted ve que se desaparecen como humo. O sea, son como cristianos de tusa, ¿verdad? Que se prenden y son escandalosos al momento que se prenden, pero al final eso solamente fue pura apariencia. ¿Por qué? Porque al final vemos una realidad la cual no fue sincera aquella persona que mostró ante los demás que realmente era. O sea, muchas veces queremos fingir ante los demás lo que no somos y pensamos que estamos bien. ¿Por qué? Porque no nos incomoda ya el pecado. Muchos ya se acostumbraron al pecado, abrazan el pecado, lo mantienen ahí con ellos el pecado, no lo dejan ir. Entonces, cuando usted mantiene un pecado oculto, en usted van a ver estancamiento espiritual, estancamiento financiero, van a haber pleitos y contiendas en su matrimonio, en su familia. Va a empezar a ver que todo lo que hace le va a ir mal, va a empezar a ver cómo las maldiciones de Dios van a alcanzarlo, van a venir sobre usted, porque el Señor dice que todo aquel que hace la voluntad de Él lo va a prosperar, Él lo va a bendecir. Pero Salomón, como muchos pasajes que vamos a leer aquí, vamos a ver cómo, incluyendo David, expresa de que llegó un momento donde él vio la necesidad de confesarle a Dios su pecado, porque él dijo que los pecados que él cometió, dice que eso lo estaba él llevando a la perdición. Y muchos el pecado los tiene tan encerrados que al momento que el Espíritu Santo se va de nosotros ya ni nos damos cuenta. ¿Sabe? En muchos de nosotros el Espíritu Santo hace mucho tiempo, mi hermano, se fue. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo se fue de muchos, pero no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque tienen tan acostumbrado el pecado en sus vidas que el pecado está arraizado en la persona. Y cuando usted no suelta ese pecado, cuando usted no se lo declara a Dios y se arrepiente de ese pecado, lo que va a suceder es que ni su oración va a tener efecto, ni su intimidad con Dios va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el pecado. Dios no habita en un corazón que está sucio. En su momento, el rey Saúl empezó a hacer todo en cuanto Dios le dijo que hiciera. Recuerde que el rey Saúl fue el primer rey el cual fue puesto porque los hombres así lo quisieron y Dios lo aprobó hasta cierto punto. Pero llegó un momento donde Dios le dio la oportunidad a Saúl para que trabajara como rey, pero él desobedeció, pero empezó a hacer un pecado oculto. El Señor le dio una palabra que fuera y matara a un rey y a todo lo que tenía el rey, o sea, mujeres, niños, hombres, vacas, animales, todo. Y él ocultó que había matado todo excepto al rey y a los animales, lo más gordo, lo más bueno. Y eso lo había ocultado él. Y por causa de ese pecado oculto, porque ese fue el pecado de Salomón, perdón, del rey Saúl, el haber ocultado el pecado que él hizo, porque era pecado ante los ojos de Dios, porque desobedeció al Señor. Dos cosas que hizo Saúl: desobedece a Dios y trata de ocultar el pecado, el tener que guardar las cosas, incluyendo el rey, cuando Dios le había mandado decir que matara todo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le manda una palabra por medio del profeta Samuel, diciéndole que por cuanto él había desobedecido, él ya había ungido a otro que iba a ocupar su lugar. Pero en ese momento él no entendió, porque cuando nosotros estamos tan acostumbrados al pecado, aunque los manden una palabra de que los arrepintamos, los apartamos, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, cuando nosotros estamos
están, mi hermano, arraigados al pecado, no vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo ya no está en la vida de tal persona, mi hermano, se manifiesta. ¿Por qué? Porque en esta persona ya no está la misma, mi hermana, manera de cómo trabajaba en la obra. Ya esta persona, mi hermano, empieza su fruto a ser diferente. Ya esta persona no está reaccionando como al principio. Ya no está alabando a Dios como al principio. Ya no glorifica a Dios como al principio. Todo, mi hermano, a su alrededor son solamente desgracia, maldiciones. ¿Por qué? Porque cuando el pecado está oculto, Satanás te hace ver que todo está bien, te acomoda tanto el pecado que le empieza al hombre a gustarle. Y cuando el hombre le empieza a gustar el pecado, por más que se le dé palabra, no va a querer escuchar la palabra. Entonces muchas veces nosotros le decimos al Señor, yo te amo, yo te necesito, y cuando tenemos un problema grande gemimos ante la presencia de Dios, y muchas veces el Señor escucha las oraciones, pero no responde a las oraciones. ¿Por qué? Porque el pecado oculto es lo que los impide estar en la presencia de Dios. Cuando hay un pecado oculto, mi hermano, aunque usted ore, aunque usted ayune, aunque usted ofrende, aunque usted diezme, Dios no va a recibir ni su ofrenda, ni su diezmo, ni su oración, ni su súplica, ni sus lágrimas. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que confesemos el pecado, se lo declaremos a Dios para que los limpie el pecado. O sea, es importante, esa es la clave para que nosotros miremos la bondad de Dios, confesar el pecado oculto. Y a veces el pecado tal vez no es grande, no es así como un pecado de muerte, pero es un pecado el cual necesitamos confesárselo a Dios para que Él los limpie y podamos tener respuesta a las oraciones que le hemos estado pidiendo al Señor. Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. O sea, no hay, dice, mi ojo está sobre todos sus caminos. O sea, el ojo de Dios está sobre todos los caminos y sobre todo el hombre creado en la tierra. Porque Él creyó la tierra y también al hombre. Y sus ojos están puestos sobre la tierra. Y todo lo que nosotros hacemos o pensamos, Él lo sabe todo de nosotros. Entonces Jeremías dice que todo lo que nosotros hacemos, el ojo de Dios ya lo está viendo todo. Pero luego dice aquí, Isaías 29:9, voy a llevarlo a Isaías 29:9. Una palabra que el Señor le manda a Israel. Israel llega en un momento a estar en una ceguera espiritual. Israel llega un momento a pensar que Dios no los está viendo. Se les hizo fácil cometer el pecado, hacer injusticia al prójimo, pero Israel está pensando que Dios no lo está viendo, como muchos de nosotros, que muchas veces, mi hermano, somos injustos, muchas veces practicamos el pecado, lo tenemos oculto y pensamos que Dios no los está viendo porque está algo interno, pero todo eso Dios lo conoce. Entonces el Señor le declara la ceguera que tenía Israel. En Isaías 29:9 dice, deteneos y maravillaos, oh facusos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Oiga, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Ahora paso al 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la he formado, ¿no entendió? ¿No convertiré de aquí a muy poco tiempo del Líbano en campo fructífero, y en el campo fértil será estimado por los bosques? En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes
crecerán en la alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Será destruido todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en la palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la casa del justo con vanidad. Mira qué tremendo. Ellos dijeron, ¿quién nos ve? Nadie los ve, nadie los oye. Pero entonces Dios le manda una palabra por medio del profeta Isaías y le dice, te equivocas, yo lo veo todo. Y yo estoy viendo la injusticia de ustedes. Ustedes están más ciegos que los ciegos. Ahora yo voy a hacer ver a los ciegos y voy a hacer hablar a los mudos, para que los ciegos que antes no conocían la palabra, ahora yo les voy a revelar la palabra a ellos, para que ustedes entiendan que ustedes en un tiempo pensaron que ustedes podían ver, pero ustedes al final están ciegos, porque se les manda palabra y ustedes no quieren ver. Se les da la oportunidad de hablar la palabra y ustedes se enmudecen. Ahora yo voy a escoger personas humildes, personas que no tienen conocimiento, personas que no tienen revelación. Yo los voy a escoger entre medio de ustedes y les voy a dar palabra para que les hable a ustedes y entiendan que yo sí lo veo todo. Ustedes no pueden alcanzar a ver las cosas que yo veo, porque el poder que Dios tiene no lo puede entender el hombre. Yo puedo enseñarles a ustedes que lo que ustedes no alcanzan a ver, yo lo veo más allá. Y yo veo que ustedes están ciegos y están sordos, están mudos. Pero yo voy a levantar entre medio de ustedes a hombres que están ciegos y están sordos, y los voy a hacer hablar entre medio de ustedes. Hombres humildes, hombres que se dejen usar, hombres que sean determinados a servir. Y ustedes van a lamentarlo ese día. Ese día ustedes van a lamentarlo y van a ver cómo los pobres se van a fructificar, van a ser bendecidos, van a alegrarse en el Señor. Entonces vemos como muchas veces el hombre viene a probar, mi hermano, cómo Dios trabaja en el corazón del hombre. Muchas veces el hombre tenta a Dios de muchas maneras. Dios no puede ser tentado por el diablo, pero el hombre tenta a Dios de una manera o de otra. El hombre muchas veces quiere, ser mejor que Dios, y muchas veces piensa que Dios no lo ve nada y Dios lo ve todo. Entonces Dios dice que va a levantar a los humildes y creerá alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ellos se sentían muy importantes. Ellos se sentían que ellos eran los únicos maestros de la ley, los que tenían un conocimiento pleno de la palabra. Pero el Señor está diciendo, si ustedes conocieran la palabra, si ustedes vieran realmente lo que la palabra habla, ustedes hicieran justicia con los que necesitan ser justos. Ustedes no conocen la justicia, ustedes no conocen lo que es la piedad, ustedes no conocen lo que es el amor, pero yo les voy a enseñar por medio de otros, que yo sí les voy a enseñar a ellos lo que es justicia y lo que es amor al prójimo. Entonces, aquí vemos cómo el Señor le dice que la perversidad de ellos, la reputación de ellos, los comparó como el alfarero. ¿Que no soy yo el alfarero que los he formado? ¿Acaso ustedes van a decir que la obra del alfarero nadie lo hizo? Le dice, si fui yo quien lo formó a ustedes, ¿acaso ahora ustedes me van a decir a mí que yo no los formé a ustedes? Yo los formé a ustedes y yo los conozco porque yo los formé. Por eso los conoce a nosotros, porque somos formados por parte del mismo Dios. Pero luego viene aquí y dice Salmos 32, 3. Voy a leer Salmos 32. El rey David llega un momento donde él ve la necesidad de confesarle a Dios sus pecados. Y mire la importancia, si usted quiere que Dios responda a la oración suya, si usted quiere tener victoria en todas las áreas que usted le ha estado pidiendo al Señor, cualquiera que sea su petición, si usted no le declara a Dios su pecado y no lo confiesa y se arrepiente y se aparta del pecado, su vida va a seguir siendo la misma, una vida de miseria y una vida estancada. ¿Por qué? Porque el pecado, mi hermano, oculto, es lo que muchas veces lo lleva a la pobreza o muchas veces lo lleva a apartarlo del Señor. Porque
Un corazón que no teme a Dios va a ocultar el pecado. Pero si usted teme a Dios, ese pecado que usted tiene oculto no lo va a dejar tranquilo hasta que usted se lo declare al Señor. Por eso vamos a ver aquí cómo David entiende que mientras él obtuvo el pecado oculto, nada de lo que él hacía era prosperado, o nada de lo que él hacía, él miraba respuesta de parte de Dios. Comienza diciendo el 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Oiga, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras que ayer se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero mire, dice David, que mientras él ocultaba el pecado, mire lo que sucede cuando nosotros ocultamos el pecado. Cuando hacemos cosas a escondidas que según nosotros nadie lo ve. Dice David que él miraba cómo sus huesos se secaban. Porque eso es lo que te hace el pecado. Te empieza a consumir. Te empieza a robar la alegría, la paz, el gozo que solo Dios lo da. Te empieza a robar la felicidad. Te empieza a robar la finanza. Empieza el enemigo a atacarte de una área y de otra, y tú sientes como que no sales de una cuando te metes en otra. ¿Por qué? Porque aún no has declarado el pecado, no se lo has confesado al Señor. Y David entendió que al confesar el pecado, entonces él dice, perdonó mi maldad de mi pecado. Entonces, mientras no le confesamos el pecado, vamos a vivir una vida, mi hermano, como David, que los empezamos a consumir. El pecado los consume a un punto que muchos, aún mi hermano, se están quitando la vida. Muchos, mi hermano, se han preferido alejar de los caminos del Señor, porque es tan grave el pecado que no los deja ser feliz. El pecado no te va a dejar ser feliz. El pecado, mi hermano, por un tiempo vas a tenerlo oculto, pero va a haber un momento donde no va a permanecer siempre oculto. Tarde o temprano ese pecado que tú tienes oculto va a salir a la luz. No para vergüenza tuya, sino porque Dios te ama tanto que quiere darte la oportunidad de que seas libre. Porque mientras usted tenga el pecado oculto, usted va a ser siempre preso del pecado. Usted va a ser preso del pecado mientras oculte ese pecado. Va a estar siempre encadenado por ese pecado, llámese como se llame. Y si usted quiere ser libre, usted tiene que hablarle al pecado como es y declarárselo al Señor. Si su pecado es mentir, entonces usted empieza a decir, Señor, yo te pido que sea usted libertándome de esta cadena de pecado que es la mentira, o es el engaño, o es el adulterio, la fornicación, o robar, o qué sé yo, cualquiera que sea el pecado. Hasta que usted no se lo confiese a Dios, pero se aparta del pecado, Dios no va a poder librarlo. Y David entendió que era necesario que él se lo confesara a Dios para ser libre. Y él no fue libre hasta que se lo confesó. Porque él lo dice, mientras callé, oiga lo que sucedió, mientras callé el pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió verdor en sequedades de verano. Había una sequía. O sea, no había presencia. David no sentía presencia. David no podía percibir, mi hermano, las caricias del Espíritu Santo. El hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba acostumbrado a sentir la presencia de Dios, llegó un momento donde le empieza a doler su corazón, porque él sabía que había un pecado oculto. Y él dice, yo estaba agravándome, mis huesos se me secaron, porque no sentía esa presencia. David anhelaba sentir la presencia de Dios. Cuando llegamos al 58, ahí mismo de los salmos, es un salmo muy, muy bonito, el 58.
plegaria pidiendo el castigo de los malos. Y dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde criaron, hablaron mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que cantan, por más hábil que el cantador sea. Mire, cuando hay una maldad en el hombre, dice David que por más que se les dé la palabra, no la van a entender. Por más que el cantor cante, no va a poder entender el canto tampoco. Porque cuando en el corazón del hombre hay maldad y oculta lo que está en el corazón, ni va a sentir presencia a través de la alabanza, ni tampoco va a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre endurece el corazón por causa del pecado oculto. Entonces muchas veces el pecado oculto lo separa de la presencia de Dios. David dice en el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David estaba en un proceso y estaba en el desierto. Dos cosas importantes, estaba en un proceso y estaba en el desierto. Estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, porque lo quería matar para ocupar el puesto como rey. Y David anhelaba su alma estar en los atrios del Señor. Anhelaba estar en la presencia de Dios. Y David entendió que aún en medio del desierto, aún en medio del proceso, David entendió que era importante, era necesario levantarse a clamar de madrugada. Era necesario, era importante invocar el nombre de aquel que lo sustentaba en un desierto donde no había agua. David entendió que en ese desierto y en ese proceso era necesario pasar para tener que acordarse del Dios que le suplía cuando estaba en las bendiciones y ahora cuando está en el desierto, en la pobreza. No siempre podemos adorar a Dios cuando solamente nos vaya bien todo. Porque David nos enseña que aún en el proceso y en el desierto, él aprendió a adorar a Dios también. Entonces nosotros muchas veces nos acomodamos tanto al estilo de vida de las faenas de la tierra, de las ocupaciones de nuestros hogares o de la familia, que dejamos a Dios a un lado. Dejamos la oración, dejamos el congregarlo, dejamos el ayuno, y son claves que David está enseñándolos aquí. Número 1, David dice que anhelaba buscar al Señor de madrugada. La carne, dice, mi carne anhela, dice, en tierra seca y árida, mi tierra anhela hablar contigo. O sea que estar en el desierto no le impidió a David clamar al Señor. Estando en el desierto, David está diciendo, no me impide adorarte porque mi alma lo anhela, mi carne desea alabarte. Mi hermano, en los tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nosotros necesitamos anhelar estar en esa comunión con el Señor. Pero tenemos que hacerlo de corazón, no porque te digan que lo haga. Tienes que sentirlo, tienes que anhelarlo, tienes que amar, hablar con el Señor en ese momento secreto, en ese lugar secreto, en ese momento íntimo que tú tienes a solas con el Señor. Y David dice que él anhelaba estar hablando con el Señor en ese momento. Pero también dice que también anhelaba ver su poder y su gloria, así como te he mirado en el santuario. David estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios. David estaba acostumbrado a ver la presencia de Dios. David, mi hermano, anhelaba sentir eso. Y muchos hoy en día, mi hermano, les da igual.
si ir a la iglesia, no ir a la iglesia. Por eso cuando van no sienten nada. Mi hermano, si van, se congregan una vez al mes, cada 3 meses, ¿cómo van a sentir presencia? Mi hermano, si la carne empieza a acomodarse en las cosas que no le agradan a Dios. Y David dice que él se acordaba de esa presencia que él sentía, de esa gloria que se derramaba en el templo, en el santuario. Él se acordaba cuando estaba en el desierto: Señor, yo me acuerdo cuando sentía tu presencia, yo me acuerdo cuando derramaba tu Espíritu Santo, yo me acuerdo, y mi alma desea estar en ese momento, en ese lugar, y mi carne también anhela. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sentimos eso hoy en día? ¿Por qué no podemos sentir más esa presencia o el anhelo de estar en la casa del Señor? ¿Por qué lo hacemos solamente por costumbre estar en la casa de Dios? Porque hay pecado oculto. Y el pecado oculto no te va a dejar que sientas presencia de Dios. El pecado oculto no te va a dejar que seas libre para adorar al Señor. Aunque la alabanza esté hermosa, aunque la alabanza esté ministrando, tú no vas a sentir nada. Y no es que la iglesia esté apagada. El problema es que ese eres tú el que estás apagado. Porque una persona que está con pecado oculto, mi hermano, está apagado. No hay fuego, no hay deseo, no hay anhelo de buscar al Señor. Entonces, David dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Ya David le está diciendo: Señor, ya mi vida ni me interesa, pero la misericordia tuya sí, porque si yo tengo la misericordia tuya, vas a alcanzarme. Y la vida puede perecer y a lo mejor no puede ser salvo, pero si tengo tu presencia, lo tengo todo. Y dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mire qué hermoso, mi hermano. Mire, nosotros tenemos que enamorarlos de esta palabra y que nuestra alma anhele y nuestra carne anhele estar en los atrios del Señor. Que no solamente veamos como otra vez culto, otra vez servicio, otra vez a la iglesia, sino que anhelemos que llegue ese día para estar en los atrios del Señor. Y David dice que el alma de David estaba apegada a Dios, estaba apegada a estar en los atrios del Señor. Estaba apegado a estar en el templo. David anhelaba estar en el templo del Señor. Él amaba estar en comunión con Dios. Y Él nos está enseñando que no hay excusa. No hay excusa que en ese proceso que estás pasando no puedes adorar a Dios. No hay excusa que si ahorita tienes la refrigeradora vacía y no hay comida. No hay excusa que no puedes adorar a Dios. No hay excusa que si tienes problemas en tu matrimonio no puedes adorar a Dios. Porque es en ese momento donde estás pasando el proceso. Es cuando tú tienes más que adorar a Dios. Para que puedas ver las bendiciones de Dios. Y pueda entonces el Señor hacer grandes maravillas en tu vida y en tu casa y en tu familia. Bendito sea el Señor, aleluya. Voy a pasarle rápidamente. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. ¿Quién está declarando esas palabras? El mismo rey Salomón. Él lo dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuál obra? La que nosotros hicimos. Él la va a traer a juicio juntamente con toda cosa encubierta. O sea, las obras que hicimos mientras estuvimos en la tierra y las cosas ocultas que no le confesamos a Dios. Él las va a traer a juicio. Las cosas que hicimos en la tierra, que son las obras, y las ocultas que nosotros pensamos que nadie las sabía, dice que también Él las va a traer en el día del juicio. Sea bueno o sea mala. ¿Para qué? Para juzgar a cada uno conforme sean las obras que haya hecho en la tierra. Cada uno vamos a presentarlos ante el gran juicio de Dios. Y si usted no le declara el pecado a Dios y no se arrepiente del pecado y se aparta de ese pecado, tiene que ser consciente que usted no le su pecado, lo que tiene oculto, tal vez no me vaya a afectar a mí o tal vez no le va a afectar a la persona que está a su lado, pero le está afectando a usted.
porque usted está viviendo una vida, mi hermano, secreta, tiene una doble vida. Y eso, mi hermano, el Señor dice que o somos fríos o somos calientes, porque por cuanto somos tibios, los va a vomitar de su boca, porque el Señor no viene por un pueblo tibio. El Señor viene por un pueblo que esté dispuesto a tener que honrar su nombre y vivir una vida apartada del pecado y en santidad para el Señor. Bendito Dios, aleluya. Voy a ir terminando con el libro de Hebreos. Bendito Dios, aleluya. Hebreos, cuando llegamos a la carta de los Hebreos, bendito Dios, aleluya, capítulo 4:13 dice, y no hay cosa creada, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire qué tremendo. No hay cosa creada que no sea manifiesta. Y en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que ante los ojos de Dios, todos nosotros estamos desnudos, porque todos fuimos creados por Dios. Todo lo que usted tiene oculto, ante el hombre está oculto, pero ante los ojos de Dios están descubiertas. Estamos desnudos ante los ojos de Dios. Y todos vamos a tener, dice aquí, que tener que darle cuenta a quien le tenemos, dice que va a ser descubierta a ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Qué terrible va a ser, mi hermano, que el Señor venga y lo declare una palabra y nosotros, mi hermano, pensemos que vamos para el reino de los cielos y el Señor dice, pero tú nunca me confesaste este pecado. Hermana Keren, pero este pecado se pasó hace 20 años. Es que este pecado lo tengo guardado de hace 15 años, de hace 10 años, 5 años, 1 año. Eso ya eso no importa porque eso ya es un pasado. El problema es que ese pasado y ese pecado oculto es lo que te ha venido estancando para servir en la obra del Señor. Y ese pecado muchas veces que está por más años, mi hermano, oculto, es el que más te ha estado deteniendo para que veas la gloria de Dios manifestarte en tu vida y en tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se lo confesemos para que seamos libres de ese pecado. Y mucha gente no es libre todavía. Aunque se haya bautizado, aunque haya recibido al Señor como su Salvador, muchos todavía se están encadenados. Muchos todavía se están atados en el pecado porque siguen guardando el pecado oculto en sus corazones. Y qué terrible va a ser, mi hermano, que ese día, cuando el Señor se presente y los lleve ante el juicio de Dios, qué terrible que nosotros pensemos que porque estamos sirviendo en la obra, porque fuimos a buscar las almas a la calle, porque nosotros venimos y le dimos de comer a los pobres, porque hicimos cosas buenas. Qué terrible que nosotros pensemos que por eso Dios los va a justificar el pecado oculto y que Dios los va a perdonar por eso. Si Dios no perdonó, dice ahí 2 de Pedro, si Dios no perdonó a los ángeles, oiga, si Dios no perdonó a los ángeles, continuar nosotros que estamos en la tierra. Oiga, los ángeles estaban en el trono del mismo Dios y Dios no le perdonó que se hayan levantado en contra de él, que haya, mi hermano, levantándose creyéndose que ellos lo sabían más que Dios. Si Dios no perdonó a Satanás y a sus ángeles, ¿usted cree que Dios los va a perdonar a nosotros? Mi hermano, de la única manera que Dios los va a perdonar es que nosotros confesemos el pecado y los arrepintamos de lo malo que hayamos hecho. Vayamos y pidamos perdón a quien sea que usted tenga que pedirle perdón. Su mamá, su papá, su hermano, su tío, su primo, su prima. Quien sea que usted haya ofendido o que usted tenga algo en contra de su corazón, ese es pecado oculto. Que usted esté maquinando hacerle daño a otra persona, ese es pecado oculto. Todo lo que tenga que ver oculto, que nadie lo puede ver, pero que Dios sí lo sabe, eso, mi hermano, mientras no se lo confiese al Señor, eso puede, mi hermano, estancarte en lo espiritual y hasta perder tu salvación. Entonces, el consejo de este día es,
la importancia de nosotros confesarle el pecado al Señor, declarárselo para que seamos libres. Mi hermano, no hay cosa más hermosa que nosotros le declaremos el pecado al Señor. En un tiempo, déjeme decirle, cuando yo vivía en el mundo, yo tuve muchas cosas guardadas en mi corazón en contra de personas y en contra de mi familia. Y cuando yo quise buscar del Señor, había muchas áreas en mi vida que yo necesitaba cambiar, pero sobre todo había muchas cosas en mi vida que tenía que confesarle a Dios y pedirle perdón también a las personas que me hicieron daño. Aquí no era una cuestión que yo hice daño, que yo hice un mal, sino me hicieron daño. Pero mientras yo no le confesara a Dios lo que yo sentía, aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere que se lo confesemos, y yo no fui a pedir perdón, yo no podía ser libre. Yo no sentía nada aunque iba a la iglesia. No había libertad, no había comunión con Dios. No podía ni clamar al Señor, porque hasta eso, mi hermano, cuando hay pecado oculto, hasta eso los impide poder hablar con el Señor. No salen palabras, no somos libres para adorar al Señor. Así que se lo está aconsejando una persona que llegó por mucho tiempo a guardar muchas cosas en el corazón, y esas cosas me mantenían tristes, me mantenían enferma, me mantenían en crisis económica, me mantenían, mi hermano, en pleitos en mi matrimonio, problemas con mis hijos, porque todo eso viene por causa del pecado oculto. Y el pecado oculto no siempre es adulterio, fornicación, borrachera. Hay pecados que muchas veces solamente está con que nosotros tengamos algo en el corazón con una persona y nosotros lo guardemos por mucho tiempo. Cuando usted escucha a una persona que pasa un año y habla de un pasado y vuelve a pasar otro año y sigue hablando del pasado y sigue el tercer año y sigue hablando del pasado, estas personas nunca aprendieron a pedir perdón de corazón. Porque cuando usted perdona de corazón, eso que usted perdonó, eso usted lo hace olvidado. Usted se olvida de eso y usted anda paz en su corazón. Usted no perdona para que aquella persona sea feliz. Usted perdona para usted ser feliz y para usted ser libre también. Muchas veces pensamos que el pedir perdón a la persona es para que la otra persona esté bien con usted. No. Usted pide perdón a la persona que le hizo daño, o lo que haya pasado en su vida pasada o el presente. Usted lo hace porque usted quiere ser libre. Porque usted quiere ser libre para adorar al Señor y libre para tener paz en su vida también. En su vida literal, ¿verdad? Que no podemos vivir una vida amargada, una vida, mi hermano, personas que predican la palabra, personas que enseñan la palabra y son personas que viven amargados, mujeres que viven amargadas, desdichadas, mi hermano, mujeres que usted las ve inmediatamente reflejan en su rostro una tristeza, una amargura, por más que aparente la fotografía y se pinte una sonrisa de payaso, al final de la historia usted conoce que usted no es sincera al momento de sonreír. Y no hay cosa más hermosa que usted sea sincero y sincera, que usted declare el pecado a Dios y que usted con libertad. Y usted realmente cuando sonríe, sonríe porque usted es feliz, porque usted es libre del pecado, porque nada lo está atando al pasado ni al presente. Y si hay algo que nosotros podemos hacer bueno, es servir a Dios con libertad, para que nada, mi hermano, los estorbe, ni la oración, ni el adorar al Señor en la alabanza, ni tampoco tener que servirle en la obra de Él. Así que espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Fue un privilegio haber estado con usted, y si el Señor no ha venido, para el próximo jueves estamos aquí de nuevo conectados. Dios bendiga grandemente a todos los que se conectaron. Dios bendiga al pastor, a la iglesia Siloé hasta Guatemala. Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron conectados. Dios les bendiga poderosamente y Dios bendiga a todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Te saludó la evangelista Keren de Madrid y de la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.